Hola mis queridos estudiantes, les envío un cordial saludo, les habla la profe Erika y en esta ocasión vamos a hablar de alquenos y de alquinos. Los alquenos y los alquinos son hidrocarburos. Recordemos que los hidrocarburos son aquellos compuestos que tienen específicamente carbono e hidrógeno en su estructura. Pero a estos, de los que estamos hablando, se los considera como hidrocarburos insaturados, debido a sus enlaces doble y triple respectivamente dentro de la estructura. Entre los alquenos más importantes tenemos el etileno o en nomenclatura IUPAC eteno, y entre los alquinos más importantes a nivel industrial tenemos el acetileno, que en nomenclatura IUPAC es etino, cuyas fórmulas moleculares son C2H4 y C2H2 respectivamente. Los alquenos, al igual que los alcanos, tienen una fórmula general que nos permite encontrar las fórmulas moleculares de estos compuestos. Para alquenos tenemos CnH2n y para alquinos CnH2n-2. Es decir, que conociendo el número de carbonos de la estructura podemos encontrar la fórmula molecular de cualquier alqueno y de cualquier alquino, pero con unas condiciones específicas. Y es que los alquenos deben ser compuestos de cadena abierta con un enlace doble. Los alquinos también deben ser compuestos de cadena abierta con un enlace triple. Para la nomenclatura, entonces, es importante que tengamos claro la nomenclatura de alcanos, porque esta nos va a servir como base para nombrar alquenos y para nombrar alquinos. Las diferencias que hay en las reglas de nomenclatura no cambian demasiado, sobre todo hablando de los sustituyentes. Entonces, veamos cómo se nombran los alquenos. Como primera regla, se escoge como cadena principal la secuencia de carbonos más larga que contenga el enlace doble. Esto es importantísimo. Si yo encuentro una secuencia de carbonos larga y no lo contiene, esa no es la cadena principal. En ese orden de ideas, entonces tendríamos esta, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. Y además contiene el enlace doble. Si nosotros observamos la cadena que forma una U invertida, tiene, tiene más átomos de carbono, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sin embargo, si escogiéramos esta, el enlace doble quedaría por fuera. Por lo tanto, esa no es la cadena principal. Esta de acá es la cadena correcta. Después se enumera la cadena principal desde el extremo más cercano al enlace doble. Antes lo enumerábamos de acuerdo a los sustituyentes. Ahora vamos a tener en cuenta es la posición del enlace doble. El extremo más cercano en este ejemplo entonces es este. Por eso es que tenemos la numeración en este sentido. Ahora, cuando el enlace doble se encuentra a igual distancia entre los extremos, en ese caso sí tendríamos en cuenta los sustituyentes. Si el enlace doble se encuentra más cerca de un extremo que del otro, entonces la prioridad va a ser con ese enlace. Eso quiere decir que este va a ser un sustituyente llamado 2-propil, porque está en el carbono 2 y el sustituyente tiene 3 carbonos enlazados a la cadena desde uno de sus extremos. Luego se escriben los sustituyentes en orden alfabético usando las mismas reglas que en los alcanos. Recordemos que organizamos los sustituyentes de acuerdo con el orden alfabético, pero siempre anteponiendo la posición del sustituyente. Entonces tendríamos en este caso uno solo, que es el 2-propil. Por último, se escribe el nombre de la cadena principal anteponiendo la posición del enlace doble y la terminación para este nombre va a ser eno. ¿Qué quiere decir? Esta cadena entonces tiene 6 carbonos, por eso el prefijo es ex, que indica 6.
Y anteponer la posición del enlace doble quiere decir indicar dónde está el enlace doble. En este caso está en el primer carbono. Por lo tanto, el nombre de la cadena va a ser 2-propil, 1-hexeno. Recordemos, este 1 indica la posición en la que está el enlace doble, en este caso en el primer carbono de la cadena principal. Ahora veamos la nomenclatura de alquinos. La nomenclatura de alquinos es muy similar a la de alquenos. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta reglas casi iguales. La primera nos dice que se escoge la cadena principal que contenga el enlace triple. Esa es la condición. Debe contener el enlace triple. En este caso, la cadena más larga que contiene el enlace triple es esta. Luego, se enumera la cadena desde el extremo más cercano al enlace triple. Tengo dos posibilidades, o empezar la numeración en este carbono, CH, o empezarla en este extremo, CH3. El extremo más cercano, evidentemente, es este. Entonces la numeración empieza de acá y termina acá. Esos serían los sustituyentes. Sin embargo, en este ejemplo en particular vemos una situación bastante llamativa, que es este enlace doble. Entonces, si hay un enlace doble, y esto es una de las reglas, este lo vamos a considerar como sustituyente, cuyo nombre será eno. Ese eno indica que ese enlace doble es un sustituyente y se llama así. Mírenlo acá. Entonces tendríamos sobre este carbono, además del sustituyente metil, el sustituyente eno. Las demás reglas con respecto a los sustituyentes son iguales. Entonces tendríamos en el carbono 3 un sustituyente etil, por eso se llama 3-etil. Tendríamos un 4-metil por acá, 5-metil por acá, 5-eno, recordemos, el sustituyente eno es aquel que me indica que hay un enlace doble dentro de la estructura de un alquino. Tendríamos un 8-isobutil, un 10-metil. Luego, los sustituyentes, entonces, se escriben en orden alfabético. Como el eno es un sustituyente, entra dentro de ese orden alfabético. Entonces tendríamos 3-etil, 5-eno, 8-isopropil, 4,5,9-trimetil. Y por último, entonces, vamos a darle el nombre a la cadena principal anteponiendo la posición del enlace triple. Y la terminación que usamos es ino, que indica que es un alquino. Tendríamos entonces 1-tridecino. Este 1 indica que el enlace triple está en el primer carbono de la cadena principal. El prefijo tridec indica que la cadena principal tiene 13 carbonos y la terminación ino indica que este es un alquino. En conclusión, entonces, en una estructura carbonada donde hay un enlace triple y un enlace doble, entonces predomina el enlace triple y el enlace doble pasa a ser un sustituyente. Ahora vamos a hacer un repaso sobre los conceptos en un programa como ChemSketch que nos va a permitir construir estructuras. Para esto, he puesto aquí dos fórmulas moleculares. Esta que corresponde a un alqueno y esta que corresponde a un alquino. ¿Cómo lo sabemos? Recordemos que tenemos unas fórmulas que nos dicen, para alquenos va a ser CnH2n. En este caso, n vale 5. 2n sería 2 por 5, 10. Tendríamos fórmula molecular C5H10. Y en este caso sería CnH2n menos 2. O sea que n vale 5. 2 por 5, 10 menos 2, 8. Esta sería la fórmula de un alquino. Empecemos con los alquenos. Recordemos que el alqueno entonces va a tener un enlace doble.
Si nosotros construimos una cadena lineal de 5 carbonos y ponemos un enlace doble, por ejemplo, en esta posición, tendríamos el alqueno correspondiente cuyo nombre sería en el carbono 2 el enlace doble, o sea, 2, y como tiene 5 carbonos sería penteno. Ya tengo la fórmula molecular de ese alqueno y su respectivo nombre utilizando nomenclatura IUPAC. Ahora, quiero hacer un isómero de ese alqueno. Hay múltiples posibilidades, pero vamos a hacer en este caso una cadena ramificada. Vamos a construir una cadena de 4 carbonos y vamos a poner un sustituyente metil en esta posición. Hasta ahí no hemos construido un alqueno, nos hace falta el enlace doble. Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, en esta posición. Este compuesto sería de una cadena de 4 carbonos, un sustituyente y el enlace doble. Veamos entonces cómo se nombra. Es bastante particular que si yo cuento de izquierda a derecha, el enlace doble está en la posición número 2 y de derecha a izquierda, el enlace doble también está en la posición número 2. Quiere decir que entonces la prioridad para la numeración ya no va a ser del enlace doble porque es equivalente, ahora va a ser del sustituyente. Entonces la numeración empezaría por el extremo izquierdo. El nombre de este compuesto entonces sería 2-metil, porque el metil está en el carbono 2, y 2-buteno, porque el enlace doble está en el segundo carbono. Esa es la forma en la que nosotros podemos obtener isómeros de los alquenos utilizando la misma fórmula molecular como lo habíamos visto antes. Ahora trabajemos con el alquino. Podemos empezar también con una cadena lineal de 5 carbonos. Le vamos a poner el enlace triple, por ejemplo, en el primer carbono. Ahí tendríamos un alquino, cuyo nombre sería entonces 1-pentino. Recordemos que el 1 se refiere a la posición del enlace triple. Para hacer un isómero del 1-pentino, voy a hacer también una cadena lineal de 5 carbonos, pero esta vez voy a mover el enlace triple a este carbono. Si estuviéramos hablando de un alcano, recordemos que en los alcanos todos los enlaces son sencillos, no habría ningún isómero. Se trataría del mismo compuesto, la misma cadena. Sin embargo, en este caso, esta molécula de arriba es un isómero de la molécula de abajo. ¿Por qué? Porque el enlace triple cambió de posición, por lo tanto, la estructura cambia. Eso significa que el nombre tiene que ser distinto, porque son compuestos distintos. Este sería entonces 2-pentino. El solo hecho del cambio en el enlace o en la posición, más bien del enlace triple, hace que se traten de dos moléculas distintas. Vamos a comparar un alcano, un alqueno y un alquino que tengan la misma cantidad de carbonos. Hagamos uno sencillo. Un alcano de 2 carbonos. Entonces, tenemos un alcano de 2 carbonos. Un alqueno de 2 carbonos. Un alqueno de 2 carbonos, recordemos que tiene un enlace doble. Y un alquino de 2 carbonos. El alquino tiene entonces enlace triple. Y ahí tenemos el etano, el eteno y el etino. Lo
que quiero mostrarles en esta ocasión es cómo se ven estas moléculas en 3 dimensiones para que tengamos en cuenta también la geometría de las moléculas. Si vemos el alqueno en 3 dimensiones, podemos observar que la molécula del alcano, en este caso, tiene una geometría tetragonal y los carbonos enlazados con los hidrógenos y con el otro carbono forman un tetraedro. Veamos ahora el alqueno. El alqueno tiene una geometría, miren, una geometría plana. Los enlaces que se forman entre el carbono y los hidrógenos y el otro carbono tienen ángulos de 120 grados. Miren que si le damos la vuelta, la geometría es totalmente plana. Y ahora veamos el alquino. ¿Cuál sería su geometría? Entonces, en 3 dimensiones, el alquino tiene una geometría lineal y los enlaces forman ángulos de 180 grados. Eso es característico para los tipos de enlaces. Entonces, para enlaces sencillos, por su hibridación sp3, vamos a tener una geometría tetraédrica. Para enlaces dobles, recordemos, su hibridación es sp2, vamos a tener entonces una geometría plana, formando ángulos de 120 grados entre los enlaces. Y para los enlaces triples, por su hibridación sp, vamos a tener una geometría lineal, formando ángulos de 180 grados. Eso es todo por el momento. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima clase.